Señores, nuevamente es un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes en nuestro tiempo conectando con la palabra. Si usted se conecta hoy por primera vez, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Ciertamente Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha permitido reunirnos sin interrupciones por 3 meses cada sábado. Sin embargo, a partir de la próxima semana, nuestro tiempo será los jueves a las 8 p.m. hora República Dominicana. Sé que algunos pueden tener compromiso ese día, sin embargo, les recuerdo que todas las charlas están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. Ahora, aterrizando un poco con el tema de hoy, quisiera iniciar con varias preguntas. ¿Cómo respondes usualmente cuando alguien te hiere o te ofende? ¿Es fácil para ti perdonar a otro y procurar una reconciliación pacífica? En este momento, ¿hay algún enojo o amargura albergado en tu corazón? ¿Hay alguien en tu vida que necesitas perdonar o alguien con quien necesites reconciliarte? Dice la Biblia algo acerca de reconciliarte. Dios nos manda a buscar tener armonía con todos los hombres. Lo vemos en Romanos 12, lo vemos en Hebreos 12, pero especialmente con los creyentes, como vemos en Mateo 18. En Mateo 5:23 Jesús nos dice que aun si estás presentando tu ofrenda al altar, ofreciendo sacrificio, haciendo tu deber religioso, adorando a Dios, y en ese momento recuerdas que tu hermano está enojado por una ofensa que has cometido o por una ofensa que él piensa que le has cometido, ¿qué debes hacer? Nuestro deber es tratar con esa ruptura, curar esa herida para poder adorar con un corazón recto. La reconciliación debe preceder a la actividad religiosa, o esa actividad no reflejará un corazón de verdadera adoración. Tristemente nos refugiamos en numerosas excusas. A veces decimos, no, es que no es la gran cosa lo que ha pasado. Él también me ofendió. Probablemente él ni se acuerda. Típicamente queremos que la otra persona tome el primer paso para reconciliarse o pedir perdón. Pero Jesús nos está mandando a ser los iniciadores al restaurar y procurar la paz en una relación. Él no está diciendo que nos sometamos a Él, que seamos los primeros en tomar iniciativa para sanar una relación herida. Dios se deleita cuando sus hijos obedientes inician rápidamente la reconciliación. Más de lo que Él se deleita muchas veces en nuestra misma religiosidad. A menudo es un conflicto no resuelto. Los involucrados interpretan las cosas de manera negativa, lo cual solo añade fuego y tristemente la amargura conduce a malentendidos que en ocasiones producen mucho dolor. Y quiero hacer una ilustración que di cuando daba clase de escuela dominical a los niños de octavo. Dice, un par de hermanos gemelos heredaron la tierra de su padre. Estos hermanos eran inseparables desde niños y ahora socios y dueños de su propio negocio. Todo iba excelente, pero un día, en medio del ajetreo de atender clientes y administrar la tienda, uno de los hermanos dejó el pago de un cliente, un billete de $1 en la caja registradora. Más tarde, recordándose del billete, fue a la caja registradora para depositarlo. Al ver que el billete no estaba, preguntó a su hermano si él había visto el billete, pero recibió una respuesta negativa. Como una hora más tarde, él de nuevo preguntó, ahora sospechosamente, a su hermano si había visto el billete. Esta vez, el hermano estaba enojado. El conflicto continuó por cierto tiempo y cada vez que se mencionaba el asunto, se volvía peor. Se lanzaban cargos y acusaciones de un lado para otro. Eventualmente, el conflicto sin resolver llevó a que se rompiera la sociedad y la hermandad entre estos dos hermanos. Ellos construyeron una muralla justo a la mitad de la tienda y los hermanos, una vez socios, se volvieron competidores comerciales. 20 años después, un hombre entró en la tienda de uno de los hermanos con una instructiva historia. Hacía 20 años él se encontraba hambriento, sin dinero y sin trabajo. Al caminar por la tienda vio un billete de $1 encima de la caja registradora. Entró a la tienda y lo robó. Por 20 años ese robo había estado en su conciencia y él quería hacer las paces. El dueño de la tienda rompió en llanto.
retomando la compostura después de un tiempo, llevó al extranjero a la tienda de su hermano, justo al lado, y le pidió que volviera a contar la historia. Al oír el otro hermano la historia, ambos empezaron a llorar desconsoladamente. Lo que comienza como un asunto mínimo puede empeorar y convertirse en un gran conflicto, con amargura y resentimiento que puede durar años. Hay conflictos que son resultado de malentendido, pero otras veces son el resultado de ofensas directas y que no estamos dispuestos a pasar por alto. Muchos hemos vivido conflicto en nuestras vidas, estamos viviendo y viviremos ruptura en nuestras relaciones, relaciones rotas fruto de nuestro orgullo, de nuestra intolerancia, de nuestra falta de amor, de nuestro egoísmo, de malos entendidos, de chismes, de falta de sumisión, entre muchas otras áreas de pecado. Hermanos y amigos, mi deseo es que Dios use este tiempo hoy para que nos permita a cada uno de nosotros ser más pacificadores. Que Dios nos ayude a sanar y restablecer relaciones rotas. ¿Cómo hacerlo? Nuestro invitado de hoy, el pastor Luis Méndez, nos ayudará a conectar con este tema. Nosotros confiados en que Dios tiene respuesta en su palabra para darnos esperanza. Pastor, todo suyo. Bueno, gracias Daniel por esa maravillosa introducción a nuestro tema. Yo quisiera antes que por favor oremos sabemos que solo Dios puede hacer la obra, solo Él puede hablar, de tal manera que nuestros corazones sean edificados en la verdad. Así que necesitamos mucho de su bendición ahora. Vamos a orar juntos. Señor, gracias. Muchas gracias por el regalo de la tecnología que hace posible que, estando tan distantes físicamente unos de otros, podamos aquí coincidir en este salón virtual. Y qué bueno que la razón para esta reunión sea tu palabra. Estamos necesitados de tu palabra. Estamos necesitados de ti. Tenemos muchos problemas que necesitamos de tu luz, de tu sabiduría, de tu instrucción. Usa este tiempo para exhortarnos, animarnos, encaminarnos a buscar la paz, a resolver conflictos, de tal manera que tú seas glorificado, que sea un tiempo de edificación para todos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces como decía Daniel, el tema de hoy es cómo sanar y restablecer relaciones rotas. Yo iré compartiendo con ustedes una presentación que he preparado y también vamos a estar interactuando un poco, hablando entre nosotros. Déjenme empezar por aquí. ¿Cómo luce una relación rota? Yo le puse una foto de un papelito que dice amistad, que está en muchísimos pedacitos. Pero la idea es, eso es una ilustración de una verdad muy poderosa que muchas veces está en la vida de nosotros. Entonces, déjeme hablar un poquito. ¿Cómo luce en tu vida una relación rota? Cuando hay esa distancia, cuando hay esa incomprensión, cuando hay ese desánimo, cuando se pierde el interés del uno al otro. Muchas veces, aunque uno no sepa describirlo, uno sí sabe experimentarlo, está ahí. Y nosotros tenemos de alguna manera que ser capaces en humildad de tener decisiones intencionales a decir, vamos a resolver esto. Dios puede ayudarnos. Ese tipo de problema actualmente sucede a todos los niveles en la esfera familiar. A mí me gusta mucho la gráfica y a veces la gráfica dicen mucho más que la palabra. Por ejemplo, miren esta foto entre una pareja, cómo es tan obvio que hay desinterés, que hay incomprensión. Aunque físicamente pueden estar sentados en un mismo lugar, la realidad es que emocionalmente hay millas de distancia entre uno y otro. No solamente en la relación matrimonial, la relación familiar de padres e hijos. Aquí yo puse en esta foto una joven adolescente y es obvio que en esa edad tan difícil, a veces los padres perdemos la capacidad para poder guiar, instruir. Los hijos no entienden muchas veces el cuidado que uno quiere tener sobre ellos. Se produce una rotura de la relación. Otra foto donde los padres están tratando de lidiar con un adolescente y sencillamente no hay manera, no hay sincronización
entre lo que se quiere buscar. Aquí a veces entre las amistades, a veces tenemos gente que son tan especiales para uno, pero así como Daniel contó en esta historia de dos hermanos, algo sucede, la incomprensión se mantiene y lo que sucede es una distancia espiritualmente entre uno a otro. ¿Por qué tomar un sábado a esta hora para hablar de algo como esto? ¿Por qué es tan importante este tema que estamos tocando en el día de hoy? Déjenme tratar de comunicarlo lo mejor posible. Vivimos tiempos únicos. Esta epidemia que ha azotado las naciones ha tenido implicaciones a todos los niveles de la sociedad humana. Han sido impactados los gobiernos, han sido impactadas las comunidades, han sido impactadas las familias, han sido impactadas los matrimonios. Y eso es simplemente como un extra a situaciones que ya en temporadas normales teníamos. Yo creo que las familias, las amistades están siendo sometidas a dificultades que nunca habíamos visto antes en la historia global de la humanidad. Y yo pienso que mientras en lo físico estamos siendo tan guiados, tan instruidos, a pesar de las dificultades con normas de higiene, con asuntos de tratamiento, yo sigo insistiendo que no le estamos dando la importancia a lo que esta crisis epidemiológica está creando en lo emocional, en lo espiritual. Y hay muchos efectos que están pasando aquí. De nuevo, algunas conductas reforzadas aún más de problemas que venían antes. Entonces, yo creo que se hace extremadamente importante que hablemos de esto. Todos nosotros, en una manera u otra, hemos sido impactados con una relación que no está funcionando bien y que Dios quiere que le pongamos atención a eso. Así que creemos que es de suma importancia el tema que estamos hablando hoy. Entonces, yo quisiera traerle este texto. No es el texto base de estudio, pero yo quiero traerlo a la mente como una introducción. Déjenme de nuevo explicar el contexto de lo que está pasando. Esto es Nehemías, el gran líder de Dios, tratando de guiar al pueblo en una de las etapas más sombrías que el pueblo de Dios pasó en el Antiguo Testamento. 70 años habían estado exiliados en Babilonia, básicamente obligados a vivir distante de su cultura, de su tierra que lo vio nacer. Y ahora le ha permitido al pueblo regresar a Jerusalén. Y lo primero que encuentra el pueblo es que los muros de Jerusalén estaban destruidos totalmente. Y la primera tarea que el pueblo pensó, los líderes, vamos a reconstruir este muro de nuevo, pero era una tarea literalmente inhumana en aquellos tiempos con los equipos que se disponían, a tal punto que el rey de Babilonia y algunos de sus líderes se burlaron del pueblo de Dios, diciendo, cuando escucharon que iban a reconstruir el templo, lo primero fue como una burla que hicieron, estaban siendo acosados de la burla. Pero esta gente, el pueblo de Dios, confiando poco a poco, ya llevaba el muro a la mitad. Y cuando informaron al rey de Babilonia sobre eso, lo que antes era una burla, ahora se convirtió en un temor. Ellos vieron la realidad de lo que este pueblo era capaz de hacer. Y lo que hicieron fue que entraron en una persecución, declararon la guerra. Entonces, cuando avisan a Nehemías como el gran líder de Dios acerca de lo que el rey de Babilonia se proponía, venía a destruirlos, él encontró el pueblo y sus líderes totalmente débiles. Esa reconstrucción del templo lo había drenado. Estaban débiles físicamente, estaban débiles espiritualmente, estaban frente a una de las situaciones más difíciles que un pueblo puede enfrentar. Nehemías, como el gran líder de Dios, él no podía permitir que el temor se apoderara de ellos. Y lo que yo le voy a leer es el texto en la Biblia que resume cuál fue el mensaje de Nehemías a sus hombres, a sus líderes, en medio de la amenaza tan grande que estaban viviendo. Recuerden, el muro está por mitad de construir, el rey de Babilonia viene de nuevo en su persecución. ¿Qué le dijo Nehemías al pueblo en medio de esta difícil situación? Aquí está el texto que recoge más. Él le dijo, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo, yo le dije esto,
No le tengan miedo. Ahí está la gran instrucción. No teman. Acuérdense del Señor. Ese es un excelente argumento para no temer. Específicamente, ¿qué debemos acordarnos del Señor? Que Él es grande, que Él es temible. ¿Y cuál debe ser el efecto de esa realidad en nosotros? Esa es la recomendación que Él le hace. Peleen por sus hermanos. Peleen por sus hijos e hijas. Peleen por sus esposas. Peleen por sus hogares. Esto es impresionante lo que Nehemías está haciendo. Me voy al punto aquí. En medio de una de las amenazas más grandes al pueblo, lo que el gran líder de Dios, Nehemías, encontró mejor decirle, esto no es un momento para desunirnos. Esto no es un momento para acobardarnos. Este no es un momento para pensar ordinariamente. Tenemos que hacer algo extraordinario. ¿Saben cómo él resumió eso? Peleen por sus familias. En el hebreo literalmente dice, defiendan su familia, protejan su familia, protejan sus relaciones, peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus esposas, esposos, peleen por lo más cerca que tienen, cuiden esa relación en la edad, tienen que cuidar. Entonces yo creo que no es diferente la situación que nos toca hoy. Nosotros estamos siendo amenazados por muchísimas cosas, no solamente el COVID-19, todas las implicaciones que eso tiene. Y yo creo que hay algo de eso que nos toca a nosotros. Yo creo que estamos siendo muy indiferentes a los problemas. Yo creo que nosotros estamos topando con demasiada superficialidad la importancia de la unidad. Yo creo que nosotros estamos pensando demasiado egoístamente. Estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Y lo que yo creo que Nehemías 4 está diciendo es, peleen por eso. Pónganlo como su principal prioridad. No debe haber obstáculo que le frene de sacrificarse por mantener la unidad familiar. Peleen cada uno de ustedes. Y mi propuesta en este estudio, yo la voy a resumir de esta manera. Una de las maneras de pelear por nuestras familias es aprendiendo a sanar las relaciones mediante el perdón. Ya yo pudiera terminar aquí, nos despedimos y nos vamos para la casa. Eso es todo lo que yo les voy a decir hoy. Pero no se vayan porque yo se lo voy a poner un poquito más en detalle. Pero esto es lo que les voy a decir. Si se graban esta frase, ya escuchan la charla aquí. Una de las maneras de pelear por nuestros hogares, por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestra relación familiar, es aprendiendo a sanar esas relaciones mediante el perdón. Y esto no es lo único que se puede decir, pero yo estaré enfocado hoy, esta tarde, en el tema específico del perdón. No es la única manera como se mantiene una relación sana, pero yo creo que aquí empieza todo. Yo quiero que hablemos de la necesidad imperante que Dios nos llama de pelear por la unidad de la familia, por preservar nuestras relaciones, practicando el perdón. Y de eso es que queremos hablar. El texto base, entonces, está aquí en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Yo me voy a tomar un tiempecito explicando el texto y luego vamos a ver algunas implicaciones en cuanto a esto. Algo que se me olvidó decir es, yo no creo que hoy va a dar tiempo a cubrir todo lo que está aquí, así que abróchense los cinturones bien y no sé cómo vamos finalmente a cubrir todo esto. Luego Daniel podrá explicar la logística. Aquí está el texto, Efesios 4, 31 y 32. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Lo primero es la parte negativa, dice, que se quite, es una orden. Dios no nos está preguntando una opinión aquí. Dios nos está dictando una orden. ¿Qué debemos quitar? Amargura del corazón, enojo, ira, grito, maledicencia, y por si acaso se me quedó algo, toda malicia. Todo eso se tiene que ir. ¿Qué en cambio hay que hacer? Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos unos con otros,
perdonándoos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cómo Dios nos perdonó en Cristo? No lo merecíamos, por el puro afecto de su voluntad, por su misericordia. Dios lo hizo. Yo quiero llamar la atención esta tarde a este mandamiento que hay aquí, cuando dice, perdonándonos unos a otros. De eso es que yo quisiera que hablemos un poco en esta tarde. De nuevo, esto no es una opción en el contexto de Efesios 4, es una orden. Si tú te consideras un real cristiano, Dios no te está consultando en cuanto a esto. Dios te está dando una orden que tienes que perdonar. Es la idea. Entonces, déjenme explicar muy brevemente el tema de nuestro texto. La base de entender el perdón está en este principio que yo trataré de explicar. El principal efecto que tiene el pecado de uno contra otro es que produce una separación. Cuando nosotros ofendemos a alguien, cuando nosotros le decimos a alguien algo que nunca debimos haberle dicho, lo tratamos de una manera, o le fallamos, le ofendemos, le mentimos, lo que sea, el principal efecto que eso tiene es que nos separa de la persona, tal vez no físicamente porque vivimos en un mismo techo, pero emocionalmente nos aleja. Y si es contra Dios que pecamos, nos separa espiritualmente. Entonces, el perdón obra para remover esa separación. Eso es muy importante para poder entender lo que estamos hablando aquí. Entonces, déjenme tratar de explicárselo con los ojos, porque yo pienso que a veces uno habla mejor así. Oigan esto. Cada vez que nosotros le fallamos a alguien o alguien nos falla a nosotros, cada vez que hay una ofensa de por medio, cada vez que hay un mal comportamiento de uno en contra de otro, el efecto inmediato que esa falta, pecado tiene, es que nos separa de esa persona. Nosotros lo sentimos quizá dolorido, con rencor. Hay muchísimas maneras de expresar ese asunto, pero por dentro emocionalmente, el problema que se genera es que hay una distancia inmediata. De hecho, hasta con Dios sucede eso. Cuando nosotros pecamos contra Dios abiertamente, no es que perdemos la salvación, pero sí el gozo de la salvación. La relación con Dios se vuelve fría, se vuelve indiferente, porque el pecado separa. Entonces, la prescripción divina para resolver ese lío de esa separación es el perdón. El perdón existe porque la separación existe. Si no hay perdón, no hay manera de quitar ese obstáculo. Por eso es que nosotros decimos, cuando hay un problema, eso no se resuelve de que, mira, perdónate tú mismo, ponte positivo. Bueno, tú puedes decir lo que te dé la gana, pero hasta que no haya un perdón que esté aprobado por el cielo, bíblicamente hablando, esa distancia emocional se mantiene. Por eso algunos de nosotros estamos distantes de otros por años, porque nunca se ha practicado el perdón. Entonces, el perdón Dios lo creó para que podamos remover esa distancia emocional entre uno y otro. Esa es la belleza de la cruz. Cristo fue a una cruz para hacer posible el perdón. Y el perdón nos va a ayudar a resolver esa diferencia. Eso es extremadamente importante en lo que vamos a estar hablando aquí hoy. Entonces, basado en eso, miren un texto de ilustración, con relación a Dios. Esa idea de que el pecado separa y el perdón acerca, mírenlo aquí en Isaías 59. Son 2 versículos que le voy a leer, pero solo lo voy a usar como una ilustración en nuestra relación con Dios. He aquí, dice, que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Dios no está acortado, ni se ha agravado su oído para oír. Dios está en el mismo sitio, Dios no cambia, Dios no se mueve, Dios no es como nosotros que cambia de opinión. Entonces, si Dios no cambia, ¿por qué mi relación con Él sí se afecta? Bueno, dice el verso 2, pero vuestras iniquidades o vuestros pecados han hecho, dice ahí, separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlo. ¿Cuál fue el problema aquí? Los pecados.
Dios está ahí, pero nuestros pecados crean esa distancia. Por tanto, necesitamos el perdón. Entonces, aquí está el resumen de la primera parte. Porque si estamos claros aquí, el resto va a ser muy fácil. Si no estamos claros aquí, va a ser muy complicado lo que sigue. Así que déjeme tratar de resumir de nuevo. El principal efecto de un pecado en la relación de uno a otros es una separación. Una separación que puede ser física, puede ser espiritual, puede ser emocional, pero hay una distancia que se crea. Entonces, el perdón nos ayuda a remover esa separación. Para poder acercarnos a alguien con quien hemos tenido problemas, es obligatorio que tiene que practicarse el perdón. Si no, la distancia no se va a remover nunca. Entonces, de nuevo, el texto dice, perdonando unos a otros, como Dios nos ha perdonado. Dios manda a eso. ¿Qué es entonces el perdón bíblico? Déjenme tratar de dar una definición, porque a veces la definición me ayuda. Yo me estoy auxiliando aquí del pastor John Piper para esta descripción. Miren esto. El significado bíblico de perdón se refiere a la acción intencional de exonerar de culpa a alguna persona o a una institución que nos ha causado algún tipo de ofensa. Es una acción intencional. Yo decido hacer eso. ¿Qué hago cuando perdono? Yo exonero de culpa a alguien por un daño que me ha producido, una ofensa. Tiene que existir una ofensa, tiene que existir un ofensor. Y yo estoy dispuesto a exonerar a la persona del problema. Algo más. En la Biblia, en las Sagradas Escrituras, las palabras y las raíces, sobre todo en el Nuevo Testamento, en griego, que se utiliza para la palabra perdonar, la traducción literal es dejar pasar. Eso es exactamente lo que el perdón significa. Como cuando alguien deja de exigir la cancelación de alguna deuda. Tú me debes. Y en vez de yo meterte preso y aplicar la justicia, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? Te voy a condonar la deuda. Te la voy a exonerar la deuda. Te voy a dejar pasar por alto la deuda. Eso es parte. Entonces, la palabra perdón en el Nuevo Testamento significa dar libremente, dar por gracia. La idea es exactamente lo opuesto a cobrar y a demandar, sino a tratar a alguien mejor de lo que se merece. La persona no se lo merece. Por eso hablamos de gracia. No se lo merece. Y finalmente, así que en este sentido, usted perdona cuando alguien lo ha agraviado. Por tanto, esa persona está en deuda con usted. La justicia, por un lado, dice que usted tiene el derecho de extraer algún sufrimiento de esa persona como un pago por el sufrimiento que ella le causó. Pero en este caso, usted perdona. ¿Qué hace? No solo no demanda el pago de la deuda, sino que da gratuitamente bien por el mal recibido. Bien por el mal recibido. Eso es perdón. De antemano, lo que esta definición nos ayuda a entender que aquí no hay mérito, porque hay gente que me dice, pastor, porque no sabe lo que me hicieron a mí. Esa persona no se merece que lo perdone. Bueno, es al revés. Uno perdona porque el otro no se lo merece. Si se lo mereciera, fuera otra cosa, pero no el perdón. El perdón asume que no hay méritos. Por eso es que perdonamos. Entonces aquí está la pregunta del $1.000.000. ¿Qué tan difícil es perdonar? ¿Qué tan difícil es perdonar? Entonces, déjenme mirarle a los ojos para yo decirle esto. En realidad, perdonar no es difícil. Perdonar no es complicado, en verdad. Perdonar es imposible. No es complicado lo que estamos hablando. Es imposible, humanamente hablando. Solo Dios nos ayuda a hacer esto. Solo Dios nos capacita para perdonar. Nosotros insistimos, esto es una obra de Dios, esto es un milagro, de lo que estamos hablando es de un milagro. Porque si yo me enfoco en mi sufrimiento, si yo me enfoco en todo lo que me han hecho, pudiéramos hablar de lo que usted quiera, menos de esto. Pero Dios dice, ¿sabe qué? Yo te voy a capacitar para que perdone.
Yo quiero que tú perdones como yo te perdoné a ti. ¿Y cómo fue que yo te perdoné a ti? Tú no te lo merecías. Si Dios nos da lo que merecemos, todos nosotros estuviéramos en el infierno. Todo el trato de Dios para con nosotros es en Jesús. Jesús pagó por ese asunto. Jesús fue a una cruz. La cruz hace posible el perdón. Entonces Dios dice, bueno, pues ahora yo quiero que tú hagas eso mismo con gente que está a tu alrededor. Cuando tú quieras mandar la factura, mándamela a mí. Yo voy a pagar por eso. Entonces, en resumen, todavía estamos en la introducción del tema, por si acaso, para que se sientan cómodos. Váyanse acomodando ahí. Hay 3 componentes cuando hablamos del perdón. 3 componentes que son necesarios para poder hablar del perdón. Primero, tiene que haber un ofendido. Si no hay una gente que está sangrando emocionalmente, entonces no podemos hablar de perdón. Solamente se habla del perdón cuando hay una ofensa, cuando hay alguien que está. Entonces, este es un pecador que disfruta del perdón continuo de Dios por gracia. Es decir, yo estoy sufriendo ahora por lo que tú me hiciste, pero ¿sabes qué? Ya yo he experimentado lo que Dios ha hecho conmigo en perdonarme. Toda mi vida pasada Dios me la perdonó. Entonces, yo estoy sangrando porque alguien me hizo algo, pero yo he sido perdonado. Yo puedo hacer la distinción entre cómo Dios me perdonó a mí y cómo ahora alguien me ha herido. Eso es lo primero. Un ofendido que desea agradar a Dios, eso es vital. Yo no estoy hablando de un ofendido que quiere con una ametralladora en la mano, que quiere volarle a la cabeza a todo que está al lado. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Para que el perdón funcione, tiene que existir un deseo de agradar a Dios. Yo estoy mal, me han herido, pero mi vida consiste en agradar a Dios. Eso es un componente del perdón. Lo segundo es un ofensor que idealmente está arrepentido de lo que hizo. Eso vamos a hablar luego porque, ¿y qué si no está arrepentido? Bueno, pero vamos a hablar luego, pero tiene que existir un ofensor. Para que el perdón funcione, hay uno sangrando y hay otro que le proporcionó esa herida. Es un pecador que está bajo los efectos de la convicción del Espíritu de Dios. Es una persona idealmente que Dios está tratando con él, que está ahora entendiendo lo que hizo, mínimamente. De eso hablaremos luego. Y en tercer lugar, tiene que haber un depositario de esa falta, porque ¿quién va a pagar por este asunto? Siempre tiene que haber un pago de alguien. Es decir, si tú vienes y lo que tú haces, que me roba un dinero, entonces si tú vienes con la cara limpia mañana y me dices que te perdone, pero ¿y dónde están los 10 millones que se roban? Alguien tiene que responder eso. Bueno, emocionalmente, espiritualmente, siempre será Jesús. Jesús va a pagar por el problema. De hecho, ya Jesús pagó en la cruz por todos los problemas. Cuando alguien diga, no, pero a mí hay que reponerme el daño, bueno, Jesús te va a resolver eso. Emocionalmente, espiritualmente, en cuanto a eso. Así que, de nuevo, ya que el pecado genera separación, el perdón entonces nos mueve a la unidad. El perdón es lo contrario a la ofensa. La ofensa siempre separa. El perdón siempre une. Lo que nosotros necesitamos es enfocarnos en la unidad. ¿Qué es? ¿Cuál es uno de los mecanismos más gloriosos que Dios ha provisto para cultivar la unidad? El perdón. De nuevo, el perdón existe porque la separación ya existe. Entonces, lo que yo quisiera es tomarnos un tiempo para estimularnos al amor y a las buenas obras. La idea es, ¿cómo yo puedo practicar más esto? ¿Cómo yo puedo disponerme a una práctica de esto? Déjame decirle mi convicción ahora como pastor a los que están aquí conectados. Yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es que hablamos poco de esto. Y no solamente que hablamos poco, que practicamos poco este asunto. Si nosotros tuviéramos más conscientes de la capacidad que tenemos para ofender y ser ofendidos, yo creo que el perdón debería ser algo más
familiar más común. El perdón debiera ser en medio de nuestra familia lo mismo que comer todos los días. Porque todos los días nos da hambre y todos los días ofendemos. La Biblia dice que en el mucho hablar no falta pecado y todos ofendemos muchas veces. Entonces, la pregunta no es si tú ofendes. Esa yo me la sé. Esa pregunta te la puedes economizar. La pregunta es cómo tú resuelves esas ofensas. Entonces, una pregunta que a mí me encanta hacer cuando estamos hablando de esto es, ¿qué tan frecuente tú pides perdón? Porque eso es un signo inequívoco de madurez en la vida. ¿Qué tan común, qué tan frecuente es el perdón? Cuando yo estoy dando charla a los matrimonios, sobre todo, que es el área de más especialidad mía, y yo le pregunto a las parejas, en un salón de conferencia, donde hay 500 matrimonios, y yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se pidieron perdón? Y vamos como por 2 minutos y nadie dice nada. Entonces ya yo sé que hay problema. Porque lo ideal sería que eso sea común entre una pareja. Mientras más intimidad hay en una relación, más capacidad de ofensa hay. Todos los días a alguien nosotros ofendemos. A Dios seguro. Porque hasta pensando nosotros ofendemos a Dios. Pero en las relaciones personales es muy fácil ofender. Es muy fácil transgredir la ley. Es muy fácil hacer que el otro se enoje. Es muy fácil te faltar. Por lo tanto, debiera de ser una costumbre santa más común en nosotros, el practicar el perdón. Esto debe ser parte de una relación cotidiana, diaria. Entonces, cuando yo le pregunto a una persona, ¿cuándo fue la última vez que tú pediste perdón a alguien? La persona se queda pensando. Yo digo, pues este tipo debe ser de otro planeta. Esta persona como que no vive aquí. Porque si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir, hace 1 hora que tuve que pedirle perdón a la morena, aquí, a la esposa mía o a quien sea. Porque uno está ofendiendo todo el tiempo. El asunto es que no entendemos las implicaciones de lo que el perdón es. No entendemos las implicaciones de lo que el perdón resuelve. Sobre todo cuando hablamos de sanación espiritual. Entonces, como Daniel introdujo la charla de hoy, esta es la pregunta que nosotros queremos hacer. ¿Cómo cultivar un corazón más inclinado al perdón? ¿Cómo pasar de ser oidores a hacedores de la palabra en este tema? ¿Cómo podemos ser gente que practiquemos más este asunto, que no sea tan distante? Bueno, lo que yo quisiera es, en el tiempo que nos resta, compartir algunas aplicaciones prácticas en cuanto a eso. Así que yo voy a tratar de resumirla, la vamos a ir y luego vamos a tener un tiempo de pregunta y respuesta. Ahí Daniel nos va a guiar en esa parte de ese tiempo. Primero, yo quiero decirte, escoge el perdonar. Escoge el perdonar. Esa es una palabra intencional. Tienes la opción de perdonar. Siempre que hay problemas, tú tienes muchas opciones. Una de ellas es el perdón. Y Dios te dice, trata de elegir esa. Trata de elegir esa. Miren el texto. En Colosenses 3, verso 13, segunda parte, dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Otra vez, ahí está. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otra vez la Escritura insiste que imitemos a Jesús en cuanto a eso. Déjeme básicamente sazonar un poquito ese asunto. ¿Estás ofendido? ¿Sientes que te tratan injustamente? ¿Sientes que han abusado de ti y todas esas cosas? Tú tienes varias opciones. Tú tienes la opción de amargarte por el resto del día, de la semana, del mes, del año y posiblemente de tu vida. Que un sentido de venganza se llene de ti o de autoconmiseración. Un tema que vimos la semana pasada. O tú decides honrar a Dios en tu vida, en algo que no está en tus fuerzas. Y tú dices, voy a perdonar. Eso no es una cuestión de que yo lo sienta. Eso no es un asunto de que yo estoy identificado. Eso es un asunto que Dios dice, que perdone, que te estoy diciendo. Yo te estoy mandando a que perdone. Siempre, siempre, siempre tienes la opción de perdonar. Eso es una realidad. Entonces, volviendo a nuestro punto aquí,
En cada ofensa recibida, tenemos la oportunidad de glorificar a Dios, eligiendo la opción del perdón. Miren esto. En cada ofensa, nosotros tenemos la posibilidad de convertir eso en una oportunidad. Una oportunidad. Eso es pensar bíblicamente. Yo no voy a enfocarme en lo que me dijo, en lo que me hizo, porque por ahí no hay nada bueno. ¿Cómo yo puedo traducir esta ofensa en una oportunidad? Bueno, el perdón hace eso. La opción del perdón hace eso. Entonces, escuchen esto. Escuchen esta frase. El perdón tiene que ver mucho más con nuestra relación con Dios que con nuestra relación con aquel que nos ofenda. El perdón habla más de cómo estoy yo con Dios que de la grandeza de la ofensa o el lío que me hicieron o lo que sea. En otras palabras, déjame decirte esto. Si tú estás ofendido y te pasas la vida hablando de la ofensa, la pregunta es, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? Porque Dios siempre está en el escenario. Entonces, cuando yo me cierro al perdón, cuando yo me niego a otorgar el perdón, eso habla mucho más de mi relación con Dios que con el lío que se armó conmigo en la relación. Porque la negación del perdón es una evidencia de cómo estoy espiritualmente. Nosotros decimos que Dios nos llama a los medios de gracia para crecer a la imagen de Jesús. Una de las preguntas que yo siempre hago como pastor a las ovejas es, ¿cómo tú sabes que tú estás creciendo en gracia? ¿Cómo tú sabes que tú estás creciendo en tu relación con Dios? Yo no estoy hablando de religiosidad. No me habla de cuántas veces tú vas a la iglesia. No es de eso que yo te estoy hablando. No me habla ni siquiera de cuánto tú lees el libro cristiano. Yo no te estoy hablando de eso. Evidencia de gracia transformando tu vida. Dame alguna evidencia. Bueno, el perdón siempre es una excelente evidencia. Porque cuando uno perdona rápido, eso asume que tú estás entendiendo la Biblia, que lo que sea que estés leyendo está funcionando. Y las veces que vas a la iglesia y escuchas los sermones, te están haciendo bien. Pero si tú vas a la iglesia todas las veces, lees todos los libros que tú quieres y tú te niegas a perdonar, entonces yo te quiero decir que tú no estás entendiendo de qué estamos hablando. Porque Dios no nos habla para informarnos, Dios nos habla para transformarnos. Si todo lo que hay es teoría, el trabajo no se ha completado. Porque la idea es ser como Jesús. Ser como Jesús. Y una de las cosas que caracteriza a Jesús es que es pronto para perdonar. Dios es más reflejado en el perdón que cualquier otra cosa. Una vez en Éxodo, cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, ¿saben lo que Dios le mostró? Porque no hay nadie que pueda ver la gloria de Dios y vivir. Yo le dije, yo te voy a pasar un destello de mi gloria. Y fue esto, misericordioso, misericordioso y piadoso. Lento para la ira, pronto de misericordia y perdonar. Dios quiere que perdonamos. Muy bien. Entonces, déjeme una más y lo vamos a dejar aquí. Esto solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo y en una real disfrute de la gracia de Dios. Espíritu Santo en nosotros, gracia de Dios en nosotros. Segundo, ora por la sanación de Dios en tu sufrimiento, en tu quebrantamiento, en tu herida. Tienes que orar a Dios. Tienes que orar a Dios. Y la idea es esta. Déjenme decirle, a veces nosotros estamos heridos y nosotros creemos que nos va a sanar es el que está ofendido, el que nos ofendió. Nosotros condicionamos el perdón porque yo le digo al otro que tú me ofendiste a mí. Y hasta que yo no vea que tú pagues, entonces yo no me voy a sanar. Eso es un error. Porque la gente solo tiene capacidad para herirnos. Nadie tiene capacidad para sanarnos. Lo único que podemos hacer como pecadores, seres humanos, es herir a otro. Pero la sanación que un alma herida necesita, nunca podrá hacerlo un hombre. Nunca. Entonces la idea es esta. En lo que el otro resuelve con su ofensa y su asunto,
empieza a sanarte. Comienza a sanarte. Pastor, ¿y cómo yo hago eso? Miren el texto que le quiero compartir aquí en la Biblia. Con esto voy a terminar hoy. Dice, el Señor edifica Jerusalén. Eso es Salmo 147, 2 y 3. El Señor congrega a los dispersos de Israel. El Señor sana a los quebrantados de corazón. El Señor venda sus heridas. ¿Quién es que hace eso? El Señor. Dios es el único que puede hacer eso. Nuestra alma no será sanada por algo que el ofensor pueda hacer, sino por lo que Dios ya ha prometido. Dios es el que sana. Dios es quien sana. El perdón es un acto de fe que me lleva a confiar en esto. Dios me va a bendecir sanando mi dolor mientras yo bendigo al ofensor descargando su culpa. Es una dinámica que se da en el alma. Yo sé que tú me vas a sanar, a Dios, Señor, a mí, porque Dios, tú eres el único que sana y yo voy a perdonar al otro. Pero el ofensor no va a poder resolver ese problema que tiene conmigo. Entonces, en resumen, por ahora, ¿por qué perdonar? Porque cuando ofendemos se crea una distancia. Siempre habrá la opción del perdón. El perdón no existe porque el otro se lo merezca. El perdón existe porque Dios me manda. Y antes de intentar buscar sanación con algo que el ofensor pueda hacer, Dios está disponible para mí en Jesucristo para sanar mi alma, en lo que se resuelve el lío con el ofensor. Yo no tengo que posponer mi sanación esperando que el otro haga algo. Yo me libro de la amargura, yendo a Dios y pidiéndole que haga en mi alma lo que Dios puede hacer. Yo quisiera dejarlo hasta aquí para tener un tiempo de pregunta y respuesta y luego entonces terminaremos las otras partes que quedan de aplicaciones prácticas. Así que Daniel, te paso el micrófono a ti. Gracias, pastor. Yo no voy a conversar mucho hoy porque hay muchas preguntas. Como ya usted dijo, hoy vamos a ver la primera parte, es decir que si Dios nos permite, la próxima semana veremos la segunda. Y quiero empezar con la primera pregunta. ¿Cómo puedo restablecer mi relación con Dios cuando fruto de mi pecado me siento miserable? Bueno, ese es el evangelio. Quizás esa es la primera parte de lo que el perdón es, porque el principal problema no es con gente. Nuestro principal problema en la vida es con Dios. Mi problema más grande no es el COVID-19. El problema más grande es que la ira de Dios está sobre el hombre pecador. Entonces, cuando me siento miserable, está la cruz de Jesús. Si nunca he experimentado el perdón de Dios, la cruz existe para dar conversión, para darme una mente nueva, para Dios aceptarme. Si ya soy creyente y peco y me siento miserable, hay que volver a la cruz. La cruz no existe para el momento únicamente de la conversión, cuando por primera vez vamos a Dios. La cruz existe para ir cada día a renovar mis votos delante de Dios. Y entonces a una inquietud como esa de sentirnos miserables, el pecado hace que nos sintamos miserables, pero no hay que vivir bajo condenación. Romanos 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que si la pregunta la hace una persona que no es creyente, entonces nuestra invitación es al evangelio. Jesús fue a una cruz para hacer posible tu salvación. Si la pregunta la hace un creyente, nuestra oferta es el evangelio. Jesús fue a la cruz para que los creyentes, nosotros, podamos vivir en comunión con Dios, descargando nuestras culpas, confesando nuestros pecados, para que no haya condenación en nuestras vidas. Esa es la respuesta. Gracias, pastor. Las personas que están preguntando, antes de seguir con la siguiente pregunta, la charla Dios mediante va a estar disponible en el canal de YouTube la próxima semana. Y recordarle que no lo hice al inicio del tiempo de preguntas y respuestas, que la próxima semana va a ser el jueves a las 8 de la noche. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo sanar una relación si la otra persona está herida y no quiere reconciliarse? ¿Hasta cuándo debo insistir? Esa es una pregunta muy importante porque
Lo que la Biblia instruye es que nosotros debemos estar en paz con todo en lo que dependa de nosotros. Entonces, la pregunta obviamente viene de un ofensor que ha cometido una falta contra otro, intenta reconciliarte, pero la persona herida no quiere, se tranca el juego. Entonces, la Biblia dice, estad en paz con todo en lo que dependa de vosotros. Bueno, esa expresión en lo que dependa de vosotros, lo que intenta es significar, haz toda la iniciativa que pueda, trata de hacer tu parte, pero nosotros no somos Dios para cambiarle el corazón a otra. Entonces, en el caso cuando yo ofendo al otro y el otro no quiere activar una reconciliación, mi deber termina cuando yo le testifico mi humildad, confesando mi culpa, confesando lo que hice. Pero el ciclo no se cierra por algo que yo pueda hacer. Ya yo hice mi parte. Ahora Dios tiene que obrar en la otra persona para que la otra persona pueda ejercer el perdón que solo Dios puede hacer. Pero yo también soy exonerado de mi culpa cuando Dios me perdona. Es decir, hay una fase de esa sanación que es primero yendo a Dios, confesando mi pecado delante de Dios. Y Dios es quien puede traer solaz, paz a mi alma, descargando mi culpa. En la parte ya cuando yo voy a los afectados terrenalmente, mi deber termina cuando yo inicio ese proceso de reconciliación, expreso con humildad mi arrepentimiento y ya le toca al otro decidir si recibe ese arrepentimiento o no. Aquí el problema es este. Bueno, dependiendo también de la cercanía de la relación, porque si eso me sucede con un compañero de trabajo, que yo no lo vuelvo a ver en mi vida, pues tal vez fácil, pero ¿qué si eso sucede con alguien de la familia? A quien yo tengo que ver todos los días. Pero no es fácil vivir en una relación donde yo ofendí a alguien, quiero restablecer, el otro no quiere, pero no estamos viendo con mucha frecuencia. Entonces ahí viene la oración. Ahí viene la oración. Nosotros somos gente de oración. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie. Solo Dios puede hacerlo. Y muchas veces Dios usa eso para hacernos más dependientes de Él. Nosotros tenemos que ser gente de cerrarnos en nuestra habitación y a orar más. Nuestro problema no es que oramos mucho. Nuestro problema es que oramos poco o no oramos. Entonces a veces Dios nos muestra nuestras limitaciones con la intención de acercarnos a Él. Hay problemas relacionales donde usted puede hacer lo que usted quiera y no necesariamente significa que eso se va a resolver. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar a Dios. Porque también, Daniel, eso puede ser al revés. Yo estoy ofendido, pero el ofensor no quiere reconocer. No quiere hacer nada. No, yo le he hablado de que me ofendió y el otro dice que él no está en eso. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, hay que orar. Uno muestra esa disposición de perdonar. Uno inicia su sanación con Dios, pero Dios dice, ven a mí y yo te responderé. Es la idea. Excelente. La tercera tiene mucho que ver, pero es inverso. Dice, ¿cómo puedo ser sanada cuando todavía siento mi herida abierta? Y lo está poniendo en el contexto de que haya habido una infidelidad, una calumnia, una traición, un abuso. No quiso decir exactamente. Y dice que aún ella viviendo hoy recuerda el dolor. Sí, recuerden esto. Primero, nosotros enfatizamos en el texto hoy, Dios es quien sana. Eso es muy importante. Nosotros solo tenemos capacidad para herir. Aún si yo vengo, si yo te ofendí y yo vengo y te pido perdón en arrepentimiento real, llorando, perdóname. Bueno, eso está muy bien, porque eso es lo que se supone que es un proceso de sanación, pero eso no me sana el alma. Solo Dios me sana el alma. El proceso de mi sanación es independiente de lo que el ofensor haga. Eso es extremadamente importante. Entonces, en una pregunta como esa que hace esa hermana, bueno, eso significa que tienes que seguir cultivando la sanación con Dios, porque quizás estás poniendo a depender demasiado tu sanación de lo que el otro haga. Y obviamente estamos aquí hablando en cosas generales, no conocemos los detalles. Recuerden, cada caso es particular, obviamente. Uno de los riesgos en este tipo de eventos, cuando le hacen preguntas a uno así, es que uno está tratando de prescribir sin tener los diagnósticos en la mano, ¿no? Uno puede cometer mucha imprudencia. En
en general, yo diría, asegúrate que estás buscando la sanación de Dios, no del ofensor. Pero obviamente hay que analizar muchísimas otras cosas que pueden entrar en un plano de sabiduría para saber cómo conducirte con la persona de acuerdo a la cercanía de esa relación, es lo que podemos decir. Esta es una pareja que ha tenido problemas y se han pedido perdón. Hay muchas veces que ella dice, me es muy difícil perdonar, estoy obligado. Y en ocasiones ella dice, él me ha perdonado y me continúa recordando el hecho. ¿Qué usted le puede recomendar a ellos? Que busquen ayuda, porque eso es muy común. En las parejas, en mi área de consejería de matrimonios, hay problemas en la pareja que no son tan sencillos. Y hay problemas en una ofensa que sucede que toma años resolver. Entonces, por ejemplo, cuando en una pareja sucede algo que compromete la confianza, se violan los pactos de fidelidad entre uno a otro, aun cuando se complete el proceso de perdonar, arrepentimiento, eso no quiere decir que el dolor va a desaparecer el próximo fin de semana. Eso no quiere decir que la confianza se va a restaurar en el próximo día de fiesta. Eso significa que será un proceso. Hay un proceso que de hecho, déjeme decirle, es un proceso que debe ser conducido por un pastor, por un consejero, son tan a lo loco. Las emociones se ven envueltas, la conciencia se ven comprometidas, hay que resetear muchas cosas en la relación, la confianza no es automática. Déjeme decirle que esto es muy importante. Cuando uno otorga el perdón, si yo soy la parte ofendida y la persona viene a decirme, yo te pido perdón por lo que hice, lo que Dios manda es esto. El perdón, otorgar el perdón debe ser rápido. No debemos negociar mucho para decirte perdono, porque Dios manda perdonar. Lo que no es rápido es la restauración de la confianza. Son dos temas muy diferentes. Si tú tienes problemas tomando lo que no es tuyo, de robo, como la ilustración que Daniel usó al principio, y tú me tomas algo, un dinero, o lo que sea, no tiene que ser dinero, y tú me pides perdón, yo te perdono. Pero es obvio que tú tienes un problema. Entonces, quizá tú no debas ser la persona que maneje dinero, porque yo te estoy exponiendo otra vez a más problemas. Entonces, cuando nosotros perdonamos, se hace de corazón, con intensidad, pero eso no quiere decir que es lo único que se hace. Hay que analizar el contexto. Hay que asegurar que se están tomando las precauciones del lugar para que lo mismo no vuelva a suceder. Es un conjunto de acciones complementadas que van a establecer un proceso de sanación. Entonces, no debemos ser simplistas, que porque el otro pida perdón no quiere decir que ya eso se va a arreglar en el próximo fin de semana. Entonces, mientras más profunda sea la herida que se ha cometido, más tiempo tomará sanar eso. Lo que nosotros sí creemos que Dios sana. Yo como pastor, 30 años en el ministerio, le puedo decir, yo he visto milagros. Milagros, yo le estoy hablando. Que humanamente es imposible ver la restauración en una relación. Y si usted ve eso hoy, usted no creería lo que pasó. Entonces yo creo en la sanación, yo creo en la restauración. Lo que yo sí creo que Dios toma un tiempo para hacer eso. Y que de nuevo es un proceso asistido, un proceso guiado. Cuando usted va a la clínica, a donde un cirujano, porque hay un tumor que hay que sacarle, le hacen la cirugía, le sacan el tumor, pero usted no se va caminando para su casa usualmente. Eso no es que ya vamos el lunes que viene. No, te va a tomar un tiempecito para recuperarse dependiendo de la cirugía que le hicieron. Bueno, espiritualmente es igual, emocionalmente es igual. Hay una confianza destruida, hay un pacto violentado, se establece el perdón, estamos trabajando con sacar el tumor, pero hay una recuperación que será necesaria y cada caso amerita una consideración específica en cuanto a eso. Una respuesta media larga, Irán. Usted ha hablado de que hay que perdonar cuando una persona no va a nosotros y nos pide perdón, pero ¿qué pasa en el caso cuando la persona que ofende no está arrepentida y debe llevar uno ese caso, por ejemplo, en un matrimonio a Dios y orar, pero es una persona ofensora, que ofende completamente y no se arrepiente?
¿Yo debo Exacto. pasar ese estado a esperar en Dios y confiar en Dios o hay algo que puedo hacer? Sí, El esposo no es esa, creyente. El esposo no es creyente, dice ella. ok. Déjeme empezar por decir, perdón no significa que uno sea un menso, que uno no tenga cabeza, que uno no use la cabeza. A mí me ha tocado como pastor manejar muchos abusos, sobre todo en hombres contra sus esposas. Lamentablemente, en el mundo latinoamericano, en la que la mayoría de nosotros se mueve, todavía hay mucho machismo en la relación. Los que han estado en alguna de mis conferencias saben que yo soy un fanático de las hermanas, porque yo creo que las hermanas latinoamericanas son heroínas, son elegantes, son piadosas, en la mayoría de los casos. Lo que necesitamos crecer somos los hombres en estos matrimonios. Yo me pongo la mano en la cabeza a veces de lo que los hombres hacen, teniendo mujeres al lado de ese calibre. Entonces, hay veces que, sobre todo, no quiere decir que siempre es el caso, pero en la mayoría de los casos, los hombres son abusivos. Y perdonar no significa que tú vas a permitir que sigan abusando de ti. Entonces, yo creo que en todos esos casos se necesita ayuda. Si una persona entra en un patrón de conducta y lo hace, pide perdón, pero lo sigue haciendo y uno no ve ningún cambio, eso no está bien. Eso no está bien. Dios jamás nos manda una relación así. Eso hay que introducir una ayuda externa. Si el esposo no es creyente, bueno, un tema para ahora de discutir, pero quien sea creyente de los cónyuges busque ayuda a su pastor, porque hay procesos para seguir en eso. A mí me ha tocado como pastor manejar casos donde el hombre no es cristiano. Y yo tengo que ir a decirle, mira, tu esposa es una hija de Dios. Nosotros no vamos a permitir que tú abuses de tu esposa. Dios jamás permite una cosa así. Entonces, yo creo que a veces hemos confundido eso y hay gente así, hay gente que necesita otro tratamiento porque se ha acomodado a una conducta y la gente no está visualizando el cambio. Entonces, el perdón es el inicio de un proceso de sanación. El perdón no es lo único, sino que marca el inicio de un proceso donde ambos convenimos, vamos a cambiar. La vida creyente es un llamado al cambio, a crecer, y el crecimiento es emocional, espiritual, más que físico. Entonces, es obvio que se asume que las partes están envueltas en decir, queremos ayuda, vamos a aceptar la ayuda. Entonces, en un caso así, tiene que entrar una ayuda externa, porque Dios jamás te ha llamado a una relación a tú ser una esclava o estar abusado de que quien sea haga lo que quiera. Eso no es lo que encontramos en la Biblia. De hecho, déjeme decirle, aún los creyentes, el perdón, Dios nos perdona, pero hay consecuencias del pecado que están ahí. Todo pecado tiene su consecuencia. Por eso es que es un error la doctrina de que, bueno, yo soy salvo, siempre salvo, yo hago lo que me dé la gana y ahorita yo le pido perdón a Dios. Tú tienes que tener mucho cuidado con eso, porque todo pecado tiene consecuencias. Hay una amargura del pecado natural y Dios la permite para sanarnos, porque Dios sabe que el pecado nos daña. Lo que está asegurado es el perdón de Dios, pero eso no quiere decir que hay licencia para hacer lo que uno quiera. Todo el que peca saborea el amargo de su pecado, aun cuando haya perdón, es la idea. Amén. Esta persona, su tema es en la iglesia y dice, ¿cómo puedo sanar una relación con los ancianos de mi iglesia cuando como oveja siento que mis luchas y necesidades no son una prioridad para ellos? Su enfoque como líderes está primordialmente en la predicación de la palabra y su propio hogar. He podido conversar esta inquietud con ellos, sin embargo, su enfoque es justificado con las mismas escrituras. Bueno, es una pregunta. Yo hubiera estado loco que el pastor Eduardo estuviera aquí hoy. De hecho, él no está aquí porque está preparando el sermón de mañana. Pero esa es una de las preguntitas que si él estuviera aquí yo se la pasara a él, pero él no está aquí hoy. Pero déjenme empezar quizá con humildad. Yo he sido pastor y yo pienso que he fallado muchas veces como pastor. Porque nosotros no somos Jesucristo chiquito. Nosotros somos hombres con muchísimas debilidades. Y yo le tengo que confesar que en algunos casos me ha faltado esa sensibilidad, me ha faltado ese amor, me ha faltado el decir, Dios ve igual un buen sermón el domingo como que yo vaya a visitar a una persona a su casa que necesita oración.
Me ha pasado muchas veces y hay ovejas que me han marcado porque me han hablado y me han exhortado. Y eso, cuando se toma con humildad, pues eso convierte a uno en un mejor pastor, si uno tiene la humildad para escuchar eso. Entonces, primero déjeme decirle como pastor, tienen que tener mucha compasión con nosotros como pastor. Que las presiones que manejan los pastores, eso es muy difícil de explicar, mucha presión, sobre todo porque nosotros creemos que vamos a dar cuenta a Dios de cada oveja que Dios ha puesto sobre nuestro cuidado. Eso es lo que un ministerio pastoral significa, vamos a dar cuenta a Dios. Eso no es fácil. Entonces siempre hay debilidades, siempre hay deficiencias. Siempre uno está creciendo en orar más. Siempre uno está creciendo en que la opinión de la gente le afecte menos a uno y que uno esté más decidido a honrar a Dios y amar lo que Dios hace en privado con uno, independientemente. Miren, estamos en una etapa de las redes sociales y ahora todo el mundo está más enfocado en los likes de redes sociales que en hacer tu trabajo en privado. Y es una lucha real que los pastores tenemos que decirle. Todos nosotros luchamos con eso, a decir, no me importan los likes que le dieron. Yo el likes que quiero es cuando Dios me dice, estoy contento contigo. Aunque yo no sea tan popular en las redes sociales. Pero hay mucha lucha como pastor. Entonces yo quiero decirle, ora por tu pastor es lo primero, porque necesitamos el amor de ustedes, necesitamos su apoyo, necesitamos... Si ustedes supieran la carga de un pastor, oraran más por su pastor, eso lo agradezco. Se lo diría. Yo le digo a la gente cuando llega los domingos y me dice, pastor, yo vengo con mucha expectativa, usted va a predicar hoy. Y la pregunta mía, pero tú oraste por eso. Porque si tú no oraste por eso, ¿qué es lo que tú estás esperando que va a pasar hoy? Porque uno no es Jesucristo, chico. Eso por un lado. Por el otro lado, obviamente los pastores fallan y es nuestra responsabilidad en amor, en humildad, también exhortarles, ser bueno hablar con tus pastores. Y yo creo que uno no debe tenerle miedo a los pastores. Uno debe en amor ir a eso. Ahora, hay que revisar el corazón, porque a mí me ha tocado con humildad encontrar ovejas que tienen razón. Y yo he faltado al amor, he faltado a mi deber y yo tengo que pedirle perdón. Pero hay otras ovejas que lo que están es rebeldes. Entonces no les gusta. Yo le digo a la persona cuando viene a mi oficina, yo tengo muchos cuentos famosos de estas cosas porque me paso mucho tiempo en consejería. Entonces yo le digo a la persona, mira, si tú estás aquí, yo estoy feliz de que tú estés aquí. Le doy gracias a Dios por ti, pero yo no estoy aquí para decirte lo que tú quieres oír. Yo estoy aquí para decirte lo que tú necesitas oír. Y hay gente que no le gusta eso. Entonces, muchas veces los pastores son las personas que más te hieren, pero son buenas heridas, porque te predican el consejo de Dios, te instruyen. Entonces, ten cuidado de que no sea una indisposición por asuntos que sea más tú con Dios y tú lo que está viendo el pastor por el medio. Eso es algo que yo te diría. Lo segundo es, no toda la necesidad de una oveja es la prioridad entera, sobre todo cuando hay iglesias grandes, hay muchas dificultades. Entonces también a veces hay que tener expectativas racionales. Hay veces que la gente quiere que uno esté envuelto en cosas a una velocidad que es imposible, porque hay muchas más ovejas y hay muchos más problemas. Entonces, a mí a veces me pasaba, sobre todo cuando yo estaba en congregaciones más pequeñas, que una oveja me llamaba que estaba muy molesta conmigo porque hubo un cumpleaños en su casa y yo no pude ir. Entonces la oveja estaba muy enojada, pero ella no sabe, yo estaba en un hospital con alguien muriendo. Entonces, entre un cumpleaños y una persona muriendo, ¿qué usted cree que yo voy a hacer? Hay veces que es expectativas racionales que hay que tener, pero el amor cubre multitud de faltas y al mismo tiempo el amor nos motiva a hablar. Yo creo que también es una lucha espiritual. A veces el enemigo quiere distanciar la oveja con sus pastores, crea obstáculos en eso y parte del amor es no permitir esa distancia. Entonces ahí está como le digo, yo no conozco los detalles, es lo que más se me ocurre decir. Si yo fuera ese pastor, yo desearía que vengas a hablar conmigo en amor, que me exhortes si me tienes que exhortar y ven con un corazón humilde para que nos pongamos de acuerdo, pero en el evangelio debe existir ese perdón para poder crecer. Amén, amén. Ahora vamos al hogar. ¿Cómo puedo enfrentar la situación cuando cuando la relación que está rota es con mi hijo, con un hijo menor de 10 años y otro, son dos relaciones que ambas están rotas, uno mayor de 10 años y otro menor, perdón, de 15 años?
un adolescente y un niño. Ujú. Bueno, de nuevo, recuerden, esto es direcciones generales. Yo creo, y esta es mi especialidad de consejería, que cada caso hay que analizarlo. Él me da principios generales. Uno de los textos en Efesios 4, que se usa como un texto moderador de las relaciones familiares, habla de la relación padre-hijos en un momento. Efesios 6, perdón. Y dice que a los hijos, primero, que deben de honrar a sus padres, obedecerles, someterse a ellos. Y a los padres le dicen, no provoquen a ira a vuestros hijos. Es una moneda de dos caras. A los hijos le dicen, sométanse. De hecho, el quinto mandamiento es invocado para que le vaya bien. Pero a los padres le dicen, no provoque a ira a vuestros hijos. En mi experiencia como pastor, yo encuentro que ese texto casi no se estudia. Porque nosotros los padres debemos ser mejor instruidos en lo fácil que provocamos a ir a un niño. Déjeme decirle, yo he tenido mucha experiencia en consejería, que el problema no son los muchachos, el problema son los padres. Porque ahora, sobre todo, por ejemplo, aquí hay un caso donde tú mencionas, Daniel, un adolescente. Usted sabe lo que adolescente significa. Cada vez que a mí me traen un problema con adolescentes y cosas, yo le digo, oye la palabra. No se pudo buscar una mejor palabra para describir esa edad entre 14 a 18. Adolescente. Adolecen de todo. Adolecen de personalidad, adolecen de propósito, adolecen de madurez. Usted se está reubicando en la vida. Usted ni pertenece ni a un grupo ni a otro. Y usted está en el aire. Usted no se acuerda cuando usted pasó por ahí. Usted sabe lo difícil, sobre todo en esta generación, que es ser un adolescente. O sea, a veces los muchachos tienen unas presiones que ni nosotros la entendemos. Y yo creo que a veces los padres nos vamos muy rápido por el tema autoridad. Yo soy la autoridad aquí, usted tiene que hacer lo que yo diga. Usted no consigue mucho avance con autoridad. Ya cuando un muchacho es un adolescente, usted tiene que ir haciendo esa transición entre autoridad a admiración, a respeto, a guianza. Porque después que un muchacho tiene 20 y pico de eso, no es la autoridad lo que funciona ahí. Entonces yo creo que hay que revisar, porque muchas veces nosotros, nuestros temores, nuestros controles, déjenme decirle, hay mucha inseguridad en los padres criando en esta generación, sobre todo por las exposiciones, los teléfonos celulares, todo lo que se mueve por ahí. Que nosotros a veces queremos, nos vamos por la solución más fácil, control. Nosotros, yo tuve unos papás que me decían, el hijo mío no se puede conectar a nada, porque yo tengo todo trancado. Y yo digo, ¿y tú crees que eso es un avance? Porque el día que lo suelte a la calle, yo no estoy seguro que el corazón de ese niño está preparado. Muchas veces los niños en nuestra casa son los mejores hijos hasta que salen del hogar. Cuando salen del hogar, un lío, lo que se llama, porque nunca fueron instruidos. Entonces, hay cosas que no es cuestión de control. Yo quiero conversación, yo quiero que tú te sientes ahí a decirle a tu hijo, ¿sabes qué, mijo? Mira, eso no te conviene. Por esto, Dios dice en su palabra. Entonces, nosotros estamos equipando al muchacho, nosotros le estamos instruyendo. Pero ahora, por la misma comodidad, no hay tanto tiempo, me funciona más rápido controlarlo. O sea, a veces el choque viene porque el muchacho ni entiende cuál es el problema. Ni entiende. O sea, yo en estos días había unos padres con un problema con un adolescente y ellos le dijeron al hijo, usted aquí, mire, usted no puede hacer, y ya ustedes saben, como sobre todo dominicanos que hablamos así. Y el muchacho en la reunión, porque yo lo mandé a buscar, me dijo, pastor, yo lo que quiero saber, ¿qué es lo que está mal en eso? Y se resolvió en 7 minutos el programa. Entonces los padres no tenían la sabiduría para sentarse. Entonces no todo es amenaza, no todo es rebeldía. Es una etapa en la vida donde se requiere más atención, sobre todo caminar con los muchachos. Eso requiere mucha sabiduría. Yo creo que nosotros los padres, yo tengo 3 hijos ya crecidos, pero necesitan mucha sabiduría para ganar el corazón de los muchachos, para afectarlo para bien. Hay que hablar con ellos, hay que ponernos de acuerdo con ellos. Eso demanda tiempo, eso demanda dedicación. Cuando ninguno de esos mecanismos funciona, entonces entra la autoridad. Al final, obviamente, el muchacho no se va a salir con la suya. Pero yo he agotado muchísimos recursos para llegar ahí. El problema es que si yo me voy ahí sin pasar por los otros mecanismos, puedo provocar a ir al muchacho.
Eso es revisando nosotros como padres. Obviamente, eso no quiere decir que ese siempre es el caso. Hay muchachos rebeldes. Hay muchachos rebeldes, que van a desafiar nuestra autoridad. Y necesitaríamos mucha gracia para poder manejarlo. Hay muchachos que lamentablemente no vienen vacíos, vienen con muchos problemas. Y en todos esos casos, en un caso como el otro, busque ayuda, porque hay pastores, hay líderes más entrenados. Sobre todo, yo le digo a la persona, busca a alguien que vaya delante de ti. En el discipulado, Daniel, me voy a extender un poco en esta pregunta. ¿Esta es la última ya? Ok. No, no es la última, pero te puede extender, no hay problema, porque acuérdate que son 2 programas. Okay. Y créeme que es impresionante, en ninguna de las charlas habían tantas preguntas como hay hoy. Okay. Yo te voy a hacer 2 más, pero okay. Y seguimos. Ok, entonces a los padres, escuchen esto. La vida de nosotros es de comunidad. Una de las razones por la cual estamos en una iglesia, estamos en un grupo pequeño, es porque Dios nos manda y porque Dios sabe que necesitamos. Necesitamos gente. La vida cristiana no se vive aisladamente. Eso es lo que se llama discipulado. Discipulado es crecer ordenadamente en una comunidad de fe. Un verdadero discipulado necesita de al menos 3 niveles de relación. Siempre debemos tener a alguien que esté en menos nivel que nosotros para poder darle. Ahí servimos a Cristo. Ahí nosotros damos de gracia lo que de gracia hemos recibido y todos nosotros podemos guiar a una persona que esté más nueva que nosotros en la fe. Ese es uno. Necesitamos una persona al mismo nivel espiritual que nosotros. Y la idea es compartir. Padres que tengan hijos de la misma edad que nosotros, que tengan las mismas dificultades, que hablemos cómo ellos lo están haciendo, cómo yo lo estoy haciendo. Y en tercer lugar, gente que vaya arriba de nosotros. Gente que ya vaya avanzado en esos caminos, que pueda servirnos como guía. ¿Qué le pasó a ustedes? ¿Cómo ustedes hicieron? Porque uno aprende mucho de esas cosas. Entonces, todos estamos en una escuela. Yo creo que la paternidad en esta generación es mucho más compleja que la paternidad de antes. Pero de nuevo, tenemos una guía absoluta con todos los principios necesarios para vivir una vida que glorifique a Dios, que es la palabra. Necesitamos sabiduría para eso, es lo que se me ocurre. La de ahora es un poco más complicada y... ¿Más complicada que esa? Un poquito. Pero te llevamos suave hoy. Para la próxima, como va a estar el pastor Saladín, ahí va más cómodo. Esta es un poco difícil. Dice que es una esposa que va con su marido a la iglesia. Ella ama al Señor, pero su esposo sostuvo conversaciones inapropiadas con otra mujer de la iglesia por chat. Ella perdonó a su esposo, sin embargo, no ha perdonado a la hermana con la cual sostuvo las conversaciones y coinciden que van a la misma iglesia. ¿Cómo podría ella lidiar con esa dificultad? Esa nunca me la habían hecho a mí. Digo, en 30 años yo nunca había visto esa, pero... Yo te lo dije. Pero los principios son los mismos. A ver, hay que ir por partes. Yo creo que lo primero que yo recomendaría, asegúrate que no te llenes de amargura. Uno de los problemas cuando negamos el perdón es que nos llenamos de amargura. Eso no va a ayudar en nada. Entonces, lo primero que la recomendación sería asegúrate de que no estás desarrollando amargura a tu corazón, ni con tu esposo, ni con esa otra persona que está en la iglesia. Y de nuevo, eso lo resuelve Dios. Eso es yendo a Dios, orando a Dios. Lo segundo es, yo creo que necesitas ayuda. Ojalá pueda ser un líder de la iglesia que pueda tomar carta en cuanto a eso, porque nosotros debemos combatir el pecado. Entonces, pero eso requiere ternura, eso requiere comprensión. Yo creo que si tu esposo está dando los pasos de buscar del evangelio, está yendo a la iglesia, eso es un buen paso, eso está excelente. Y yo creo que no debemos crear ningún obstáculo para que eso se siga dando. Yo lo que creo que el proceso tiene que ser guiado, el proceso tiene que ser dirigido. Si eso me toca a mí, y yo soy pastor de esa iglesia, pues hay mecanismos para resolver eso, sin perder la persona de que se extravíe del evangelio. Porque nuestro negocio, para usar una palabra media conflictiva, pero el negocio nuestro como creyente es el evangelio. Nosotros lo que necesitamos es que más gente sea salva. Nosotros lo que necesitamos es que más personas
en sus limitaciones, en su falta de esperanza, pueda descubrir luz para su vida. Eso es Jesús. Y por eso predicamos el Evangelio. Todo el que podamos acercar al Evangelio es parte de nuestra función, porque el resto lo hace Dios. A mí me gusta cuando una persona toma iniciativa, al menos de oír el Evangelio, de asistir a la iglesia. Obviamente el enemigo no va a estar contento con eso. Y no digo yo que va a entrar alguien por el medio, va a entrar lo que sea con tal de obstaculizar. Entonces uno debe de tratar de hacer el trabajo, de no perder el trigo y sacar la cizaña. Aún en los tratamientos de cáncer ahora son más puntuales, porque antes, cuando las cosas comenzaron, mataban todo, sea bueno, sea malo. Y lo sanaban de cáncer a la persona, pero le creaban 70 problemas por el otro lado. Ahora van a las células malas, directo. Entonces tenemos que tener la sabiduría para salvar el caso de la iniciativa de una persona buscando el Evangelio y poner las limitaciones con sabiduría de que esto no se nos vaya a desviar por el otro lado. Es obvio que necesitas ayuda. Es obvio que necesitas ayuda y eso es lo que yo recomendaría abiertamente aquí. Gracias. Ahora nos fuimos para la suegra. ¿Cómo actuar cuando es difícil manejar la relación con tu suegra? Ella no habla bien de ti. Esta es una mujer que está hablando, ¿eh? Y habla cosas sobre ella con otras personas. Es más complejo todavía cuando ella habla mal delante de mi esposa y lamentablemente él no hace absolutamente nada. ¿Dónde queda eso de honrar a padre, pero al mismo tiempo cuidarla a ella? Huepa. Y esa pregunta no la podían dejar para cuando tuviera el Pato Eduardo aquí, para yo dejarle ese regalito. Si tú quieres, podemos hacer otra. Bueno, en general, miren esto. Quizás debemos empezar por esto. Cuando nosotros nos casamos con una persona, nos casamos con todo lo que esa persona representa. En nuestra iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de consejería prematrimonial que se cubre en todo esos aspectos. Antes de tú amarrarte para la vida eterna con una persona, nosotros queremos asegurarte que tú entiendes las implicaciones de eso. Entonces, cuando tú te casas con alguien, tú te casas con un paquete todo incluido. Yo no sé si todos los hermanos que están aquí conectados, nosotros los dominicanos sabemos mucho de eso porque hay muchos hoteles allá. Usted paga un paquete todo incluido. Ahí le cubren los alimentos, la bebida, la habitación, todo lo que está ahí adentro. Usted se casa con un paquete todo incluido. La suegra no se va a quedar fuera de ese matrimonio. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender, que elegimos cuando nos casamos con una persona. Ahora, yo creo que las suegras existen para santificarnos. Aunque déjeme decirle, no todas las suegras tienen. Yo tengo una suegra que recientemente falleció de por sí, que mi relación era tan buena con mi suegra que la gente en la iglesia pensaban que era mi mamá. O sea, cuando yo me congregué, cuando nosotros empezamos en la iglesia, yo era el único cristiano en mi casa. Mi esposa y su mamá estaban en la iglesia. Y cuando yo me casé, la relación con mi suegra era más fuerte que una mamá. Y cuando por la gracia de Dios mi madre se convirtió como 8 años después, que mi mamá vino a la iglesia, que yo le dije que esa era mi mamá, la gente estaba confundida. Porque la gente creía que mi suegra era mi mamá. Entonces, yo no creo que todas las relaciones de suegra, obviamente mi suegra era una mujer muy piadosa, muy creyente, era para mí un soporte porque era una mujer de oración, esa era la mujer que yo llamaba cuando tenía un problema, aún como pastor, para que orara por mí. Pero las suegras existen, creo yo, para santificar. Entonces, cuando usted está en una relación, yo le voy a hablar a los hombres primero, porque me gusta hablar a los líderes y futuros líderes y cosas. Esa es la mamá de tu esposa. O sea, tu esposa se supone que es la persona más importante en la vida después de Dios. Entonces tú estás hablando de la mamá, de la persona más importante para ti, que tiene efecto sobre esa persona. Entonces, el cuidado que yo creo que hay que tener es, tú tienes que estar claro que tú le robaste la muchachita a esa familia. O sea, yo tengo 2 hijas casadas y yo quiero muchísimo a los nueros míos, pero me robaron mis 2 muchachas, por más religioso y espiritual que yo lo quiera poner, me robaron la muchachita. Entonces tú te robaste una muchachita de una casa y siempre va a haber un celo de que esta era mi niña, enfocada para mí, ahora está contigo. Y bueno,
o sea, la suegra dice, tú estás casado con el tesoro de mi vida, que es su hija, contigo, y no hay tesoro por ningún lado, ni nada de eso. Entonces, ok, eso yo puedo entenderlo, pero una relación de santificación donde nosotros la honramos sobre todo por el amor que tenemos a nuestra esposa. Yo le digo a los hombres que ellos deberán decirle a las esposas, todo lo que es importante para ti es importante para mí, porque te amo. Entonces, tu mamá es importante para ti, para mí también. Si yo tengo que sacrificarme en orden de que haya una relación más estable, yo lo voy a hacer. No porque necesariamente tu mamá es la maravilla del mundo, pero porque es tu mamá. Entonces, es un reflejo. Yo digo, la relación con una suegra, en el caso de los esposos, sobre todo, es un reflejo del amor a sus esposas. Y yo conozco de muchos hombres que se sacrifican inmensamente porque ellos aman a sus esposas. Yo no puedo ir en contra de tu mamá. O sea, eso no va a funcionar nunca. Entonces, la idea es orar por santificación, orar por paciencia. Yo creo que hay una relación de tiempo. Yo creo muchas veces que Dios usa eso para hacernos crecer. Yo creo que es una realidad que aceptamos en el momento cuando nos casamos. Yo lo que sí creo, que eso tampoco quita que no haya limitaciones de autoridad. Uno de los problemas más difíciles, sobre todo con los padres de nuestros cónyuges, es que ellos no entienden que hay un límite en su autoridad. O sea, los padres tienen que entender que ya la relación con sus hijos es diferente porque están casados, ya están en otro nivel de autoridad. Yo no puedo ir a la casa de mis hijas a dar órdenes que cambien los muebles, los colores de la casa, porque yo no mando en esa casa. Entonces, a veces ese balance de decir a la suegra, mira, en esta casa tenemos nuestras reglas, porque somos tú y yo los que estamos casados. Cuando tu mamá venga, si es algo que te gusta a ti, yo no tengo problema, pero yo lo que no quiero es que funcionemos, porque tu mamá venga a dar orden aquí, porque entonces no va a funcionar nunca esto. Una de las bases del matrimonio es que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay que dejar padre y madre. Hay un grado de autoridad que cambia la relación. Cuando dos muchachos se casan, su grado de relación con los padres cambia tangencialmente, inmensamente. Se mantiene el quinto mandamiento de honrarlos, pero ya ellos no son autoridad como antes operacionalmente. Ya ellos forman una nueva unidad con diferentes reglas. Ellos tienen un gobierno por allá, que nosotros como padres somos consejeros, asesores, pero no dictamos. Entonces, yo creo que es una cosa compleja, Daniel, que hay que analizar los casos particulares, pero yo creo que es una relación de santificación. Bien, pastor, muchísimas gracias por el tiempo que usted nos ha regalado en el día de hoy. Todavía hay 17 preguntas más. Yo voy a dejar y voy porque algunas son similares, las vamos a unificar para que en la próxima sesión, que será el jueves, Dios mediante, a las 8 de la noche, ya no será los sábados, podamos responder a las demás preguntas. Yo trataré de organizarlas, de fundirlas y que también podamos aprovechar el tiempo como lo hemos hecho hoy. Gracias de verdad por ser un instrumento útil en la mano de Dios. Hemos sido bendecidos con su enseñanza y damos gracias por su transparencia al poder responder y mostrarnos que la palabra de Dios es suficiente para lidiar con cualquier situación que nosotros podamos tener en este mundo.